Bienvenidos a una edición más de los miércoles de webinar de APFAM. Y como siempre les recordamos que las preguntas nos las pueden hacer vía chat para que al final de la ponencia puedan ser respondidas. Si eventualmente el tiempo no permitiese que todas las preguntas fuesen respondidas, veremos de enviarles un correo dando respuesta a sus consultas. Les voy a presentar a Jorge Espinosa, miembro de la Junta Directiva de APFAM, para que nos pueda hacer un pequeño resumen sobre la ponencia de hoy y el expositor. Jorge. Muy buenas noches. Esta iniciativa de webinar salió por la misma coyuntura que actualmente tenemos en el país y enfocándola a nuestra realidad, que es el Facility Management. Y seleccionamos a Raúl porque es un especialista que tiene bastantes años de experiencia en el rubro del FM. Y bueno, él se inicia como especialista en la carrera de contabilidad, cuenta con un MBA de la Universidad del Pacífico, ha trabajado en diferentes puestos como controller, director de negocios, gerente y gerente general recientemente, sumado a unos 31 años de experiencia y 11 años liderando negocios de Facility Management. Actualmente, Raúl desarrolla una iniciativa personal, es consultor en la empresa SGA Costos, control independiente de más de 3 empresas y miembro del comité de crisis de otras 2 corporaciones. Raúl. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Gracias por permitirme, Jorge, y a la Junta Directiva, Katia, abrir esta serie del impacto del coronavirus al FM. Para mí es un gusto, aparte que conozco a muchísimos de ustedes, he tenido el gusto de trabajar con varios de ustedes, como compañeros, como clientes, como proveedores. Y bueno, así es este mundo es así de pequeño. Abrazos hasta México, Alberto. Y bueno, nos conocemos bastante, así que el espíritu es contribuir desde una perspectiva. Yo he estado en el lado más de financiero, de controller. De hecho, por eso llego al negocio de Facility Management el año 2008, y desde ahí hasta el 2015 y después hasta el 2019. Entonces tengo las 2 perspectivas, la del controller financiero y la del FM. Obviamente esta charla tiene un perfil más desde el punto de vista más de finanzas, ¿no? Y bueno, nada, empezar por decirles que el primer impacto del coronavirus, al menos en mí, ha sido que subió 4,5 kilos. Ojalá que eso no les pase a ustedes, pero a mí sí. Así que confío que la idea de esta etapa, esta cuarentena, confío en que es salir vivo más que salir fitness. Bien, y lo que vamos a conversar hoy día es acciones para optimizar y reinventar los presupuestos de infraestructura en tiempos de retos y crisis. Y a ver. Permítanme un segundo, por favor, creo que tengo algo acá. Perdón, un segundo. Tengo un pequeño problema técnico para poder avanzar las láminas. Ok, gracias. Bien, y quiero compartir que finalmente Felice nos decía que las epidemias y las guerras son aceleradores de los cambios históricos, y eso mismo pasa en las empresas, y en los negocios, en los mercados. Pasa también en las organizaciones. Lamentablemente hay crisis que nos golpean y hacen que cambios que pueden tomar muchos años se hacen de forma mucho más rápida. Primero empecemos cuidándonos, ¿sí? Cuidándonos, tomando las precauciones del caso, para cuando discutamos de medidas hacia futuro, cuidemos mucho el presente. ¿Sí? Cuidémonos y cuidemos a las personas que queremos, nuestras familias, nuestros trabajadores, a nuestros clientes, a todos los que tengamos oportunidad de contactar. Bien, un consejo, una recomendación que doy en estos tiempos, aquellos que estamos teletrabajando, o aquellos inclusive que están de repente en vacaciones, etcétera, pues es también mantenerse calmados, ¿sí? Y en contacto, ¿sí? No perder contacto, mantenernos en movimiento,
que tiene que ver mucho estar muy inquietos y enfocarnos en lo que tenemos que hacer y seguir trabajando, ¿sí? Bien, es natural que ante una crisis o una situación como la que estamos viviendo, tan atípica, ¿no? Pues tengamos diferentes reacciones como personas, ¿verdad? Desde la negación hasta un momento dado en que aceptamos y luego ya empezamos a avanzar. Pasa lo mismo en las empresas, ¿cierto? Y lo verán en sus empresas. En muchos casos todavía, yo que veo flujos de caja en empresas, veo todavía que estamos en la etapa del miedo o en la etapa de la rabia, que lamentablemente nos paraliza. Mientras que en el momento que ya estamos bajando la curva y subiendo, pues ya aceptamos lo que está pasando, pues comenzamos a trabajar y a desarrollar escenarios de trabajo. Han habido muchas crisis, ¿verdad? Pero como esto es sin precedentes, casi hemos tenido crisis financieras, es una crisis completa, económica. Entonces, lo que hemos vivido, a mí me agarró en el FM el 2008, el 2012 también hubo otra, no ha sido de esta magnitud. Entonces, pero hemos pasado varias crisis, y créame que esa también va a pasar, y la vamos a pasar distintos. Entonces, ¿cuál es? Como facility nos movemos infraestructura en diferentes negocios, pero es que importantísimo entender el entorno de nuestros negocios. ¿Sí? ¿Cuál es ese entorno? ¿Cuál es? A ver, y rápidamente acá una pequeña lámina. Esta presentación, por cierto, Katia siempre gentilmente nos la comparte al final de la presentación, más una información más que les voy a dar y que la comparto también Katia. Hay sectores que están más beneficiados en el corto plazo que otros, ¿verdad? Vemos que claramente, ¿cómo se lee esta lámina? Se lee, pues, los que están más en rojo, están un poco más complicados: turismo, aviación; en anaranjado el sector automóvil, real estate, construcción, manufactura, servicios financieros; ya va mejorando hacia educación, oil, agricultura, el e-commerce, sistemas y comunicaciones, cuidados personal, higiene, alimentación, y finalmente, pues todos los servicios médicos que están muy bollantes en estos tiempos. Entonces tenemos eventualmente perdedores y ganadores en el corto plazo, pero todo tiende a ser un equilibrio. Somos sociedades, tendemos desequilibrios. Y acá comparto un extracto de 4 sectores que tomé una presentación del INCAE muy interesante, que se las voy a pasar completa después de esta presentación a través de Katy, ¿sí? Y que tiene que ver qué acciones están tomando algunas empresas, tipo el sector aeronáutico. Algunos clientes nuestros son de ahí, ¿verdad? Están tocando sus planillas, no pueden volar, solamente transporte de carga o transportes humanitarios. Entonces están trabajando están con flotas paradas, están tomando medidas sobre personal bastante fuertes, y obviamente eso impacta en los FMs que atendemos a este tipo de empresas. En el sector financiero hay toda una reinvención también, porque ahora la mayoría de transacciones se hacen, pues obviamente, por el riesgo de contagio, se hacen virtual. Ha habido un crecimiento brutal virtual, y eso está obligando también a repensarse el sector financiero, el concepto obviamente de agencia, ¿verdad? O sea, va a haber un cambio importante allí sobre el tema de higiene. Pues el COVID ha llegado para quedarse. Lo que vamos a hacer es inmunes, vamos a estar vacunados, ¿verdad? Pero obviamente ya estas cosas van a cambiar. Entonces, hay banca que se va a ajustar, el mercado se va a ajustar, y nuestros clientes, que son de la banca también, obviamente nos repercute a nosotros. A nivel de sector construcción, hay ciertos temas con liquidez, se van a postergar ciertas inversiones inmobiliarias. Obviamente el tema del teletrabajo va a generar también eventualmente alguna liberación en espacios de trabajo, ¿cierto? Y bueno, tenemos también el sector de educación. Obviamente hoy por hoy la educación probablemente vaya a estar, por el tema de la posibilidad de contagio de nuestros hijos, va a ser básicamente virtual, y eso va a generar obviamente todo un modelo de cambio en el sistema de trabajo. No van a desaparecer las sedes, obviamente, pero obviamente va a haber un concepto distinto en el uso de esto, ¿sí? A nivel de retail también, exactamente, el tema del canal de consumo, ¿verdad? Probablemente el día de mañana anuncien la extensión de la cuarentena, igual que Colombia hace 2 días, hasta el 11 de mayo, ¿verdad? Pero ya comienzan a liberar actividades. Y una actividad que se está evaluando en liberar era el delivery de bienes no esenciales de los grandes retailers, ¿no? Artefactos, etc. No sé, tendremos novedades el día de mañana, pero de por sí eso comenzará a dinamizar la economía,
con un nivel de riesgo de contagio más controlado. Entonces, hay cambios en los clientes, ¿verdad? Y esos cambios en los clientes en forma global en el mercado, pues también están obviamente en Perú. En Perú tenemos, ya sabemos lo que tenemos, ya no les aburro con esto, hay temas de salud, hay riesgos de cadena de pagos, hay cuarentena obligatoria sin fecha cierta de término, la vacuna todavía está en desarrollo, ojalá que llegue para el mes de octubre, que es la estimación más optimista que existe. Y tenemos el sistema de salud lamentablemente colapsado, y el gobierno está ayudando a impulsar una serie de medidas, ¿verdad? Obviamente estas medidas han sido gasto público para poder hacer toda una serie de soportes a nivel tributario. Hay unas medidas de subsidios laborales, médicos, etcétera, para tratar de contener los efectos que está generando esto en las personas y en las empresas, que a la vez de la cual dependen las personas. Obviamente estamos en la fase 1 de contención. Produce, sacó este documento, que lo deben tener ya todos porque circuló bastante, donde habla más o menos de las fechas que vamos a tener hasta mayo de 2020, esta primera etapa de contención con liberación gradual de actividades. La segunda etapa de junio a julio, que es reactivación gradual, donde van a abrirse más actividades. De agosto a noviembre va a ser prácticamente todo el despliegue ya, y la cuarta etapa prácticamente completa, ¿no? Obviamente en función de criterios médicos, y las fechas pueden adelantarse o atrasarse, pero más o menos son como las fechas que tenemos. Entonces, ¿por qué tenemos todo este overview? Porque obviamente nosotros trabajamos, ¿verdad? Nosotros trabajamos sobre las oficinas, oficinas, sedes, agencias, almacenes, sobre instalaciones físicas. Y puede ser que hoy por hoy las oficinas no se están usando, ¿cierto? A pleno, dependiendo del tipo de actividad. La actividad básica, que sí está funcionando perfectamente. Hay otra actividad que está manejándose parcialmente, pero obviamente hoy por hoy las oficinas están sin uso. Entonces, si finalmente, en un escenario improbable, ¿no? Obviamente se utilizaría menos infraestructura, obviamente la inversión en facilities, en infraestructura va a ser menor también. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que trabajar, digamos? Primero, la estrategia según el impacto que hayamos tenido en nuestros niveles de flujo de caja. Todos tenemos más o menos ya conciencia de lo que ha pasado en nuestras organizaciones. Seamos un área interna que gestione un presupuesto de infraestructura dentro de una gran empresa o un gran grupo, o sea que somos proveedores de servicios. Ya sabemos qué nivel de impacto está teniendo esto en nuestro flujo de caja. Ya se están armando planes de crisis con tramos de impactos en ventas. Si las ventas se están subiendo, obviamente hay una estrategia. Si las ventas se están perdiéndose entre 0 y 15%, hay otra estrategia. Si están entre 15 y 50%, hay otra estrategia. Si son más de 50, hay otra estrategia. Pero la idea siempre es, bueno, tengamos claro nuestro plan de ventas. Tenemos que escuchar mucho a nuestros clientes, ¿cierto? Esas conversaciones difíciles que están habiendo, de reducciones de presupuestos, porque la caja de la empresa global se está reduciendo, así que tenemos que también ajustar nuestros números. En estas coyunturas, la prioridad es lo financiero sobre lo técnico. No significa que vamos a hacer locuras. Lo que significa es que el monto disponible viene del controller de la organización o del financiero, del directorio, y finalmente es lo que se puede gastar o invertir. Esto tiene que traducirse en acciones inicialmente defensivas, de corto y mediano plazo. Ojo que corto plazo, pues puede ser, hablamos de 3 semanas. O sea, corto plazo en el concepto que tenemos clásico, de repente de 1 año, mediano plazo de 2 a 5 años, eso no existe. Ahorita el corto plazo es 3 semanas. El mediano plazo es de la semana 4 a la semana 6. Y largo plazo es después de la semana 6. Entonces hay que trabajar muy, muy enfocado en estas acciones rápidas de corto y mediano plazo, en temas de health, en temas de salud, de seguridad, en temas de costos de procesos, y dependiendo de dónde estemos, dónde nos haya encontrado esta curva con nuestros clientes, dónde nos haya encontrado la situación, nuestras espaldas financieras, tenemos que recurrir a estrategias o defensivas o ofensivas, o ambas. Esto, en cuanto los flujos de caja tienen que hablarnos.
tendrán que ser los que nos guíen, y eso concretarlo en actuaciones. Acciones, vamos a las acciones, sí, que tenemos que considero que tenemos que ir abordando. Algunas ya las están abordando seguro, otras no. Tampoco pretendo que coincidan con mi apreciación de esto, pero obviamente es un planteamiento y me encantaría que al cierre de este webinar podamos conversar bastante, porque creo que eso es lo más rico de estos webinars, más que la presentación en sí, es compartir experiencias y compartir algunas vivencias. Creo que la idea es que nos llevemos dos ideas de las que pueden haber acá. Algunas nos parecerán nonsense, sí, pero no hay ningún problema. De eso se trata. Así que, nada, vamos adelante. Bueno, primero está el tema clarísimo, que lo de los protocolos health, de salud y seguridad van a ser fundamentales. Sé que varios de ustedes ya los tienen desarrollados en sus empresas. Cada sector está proponiendo, según la naturaleza de sus actividades. Por eso es una gran ventaja esto que estén ahora en APFAM. Yo felicito a los que hayan liderado esta organización, porque el estar en gremio ayuda muchísimo a articular esfuerzos para, inclusive cuando haya que elevar planteamientos de modificación de una política pública que no haga sentido, ¿verdad? Va a ayudar mucho. Entonces, cada tipo de sector está elaborando sus propios protocolos, y los negocios de FM que atiendan a ciertos sectores van a también que respetar esos protocolos, y además de tener los propios. Pero obviamente es fundamental el cuidado de las personas, de nuestras personas, de nuestros equipos. Hoy por hoy seguimos trabajando, ¿verdad? El negocio de FM no ha parado, está atendiendo a aquellas empresas que están hoy funcionando de necesidad básica. Porque no para, porque los edificios, las oficinas, las plantas requieren estar en adecuadas condiciones, pero obviamente los protocolos, esto va a ser bastante relevante, y creo que acá tienen una ventaja aquellos que ya hayan trabajado en esto antes, pero creo que también nos va a ayudar a conseguir los presupuestos que necesitamos de nuestras organizaciones para poder orientar a esto. A veces estas crisis tienen ese tipo de cosa buena, que le dan un peso a algo que de repente cuando hace 3 años le hablábamos al financiero o al cliente, decía, ese gasto más adelante, ¿no? No, ahora no, esto es bloqueante. O lo tenemos o no estamos en el negocio. Así que ese es el momento de los safeties, es el momento de los prevencionistas, es el momento de impulsar esto, no solo para los operadores de FM, para las áreas de infraestructura, sino también para la red de proveedores. Y es ahí donde está la mayor dificultad. Y sobre todo en aquellos proveedores que son de provincias, de repente, donde por cuestiones culturales son bastante renuentes a tener cierto cuidado. Hemos visto lo que ha pasado en la cuarentena, con ciudades en el norte sobre todo, ¿no? En el sur está la cosa bastante controlada, en el centro parece que está más o menos, pero en el norte la cosa estaba bastante complicada, pero ha mejorado un poco. Bien, el tema de Officeless. Bueno, home office, ¿no? Officeless tiene que ver con no oficina. Aproximadamente ese es un costo medio, ¿cierto? ¿Cuánto nos cuesta anualmente que el colaborador esté en la oficina? 8.000 soles, 14.000 soles un ejecutivo, 25.000 un directivo, dependiendo del tipo de mobiliario que tenga, y si hay cochera, etc. Sala de reuniones personales, etc. Pero más o menos es un costo promedio, ¿sí? No, por favor, lo he sacado de unos números que tengo por ahí. Bien, entonces, ¿qué significa? Significa que eso es lo que hoy nos cuestan las personas. Significa que eso es lo que hoy, en teoría, tendríamos que estar dejando de gastar si no usáramos la oficina, pero no están así porque tenemos contratos de alquiler. Entonces, lo primero que tenemos que hacer rápidamente es renegociar la reducción de las tarifas de alquiler. Discúlpenme los real estate que estén acá participando en el webinar, ¿sí? Por favor, no me manden mensajes obscenos. Discúlpenme, pero es lo que hay que hacer. Por más que son contratos privados, pero lo que está pasando en el mercado hoy es que se están renegociando reducciones de tarifa de alquiler. Por más que la instalación esté solamente dedicada ahí, esté usada 10%, las negociaciones están llevando a reducciones de precios del cerca del 50 al 80%. Las tiendas que no están funcionando dentro de los malls, inclusive están renegociando también eso, y también hay
tengo un par de historias ahí muy cercanas que se les han perdonado 2 meses de renta. Devolver locales, es decir, no usar ciertos locales que tenemos, eso obviamente es una medida que multiplica por cero los costos de estos costos que ven acá a la derecha, en la tabla esta de puesto costo anual. Estos costos pueden ser menores, pueden ser mayores, pero hay un costo. No solo del alquiler, también obviamente los servicios, de las áreas comunes, y todo lo que significa tener personas, kitchenet, etc. También podemos renegociar los metros cuadrados a alquilar, ¿sí? Y ya he visto un caso muy cercano donde hemos renegociado la cantidad de metros cuadrados. Hoy por hoy tenemos una oficina ahí de 250 metros, y hemos renegociado y hemos devuelto 125, porque en realidad no se van a usar, y el teletrabajo va a ser permanente, ¿no? En otros casos, sí, los contratos están demasiado blindados y pues lo que toca es subarrendar, ¿no? Subarrendar espacios disponibles, pues las penalidades son altas. Entonces, cuando uno hace este tipo de office-less, hay que ponerle números a la acción. Hacer un pequeño business case pequeñito, ¿no? De cuál es el ahorro versus qué hay que invertir, y reforzar seguridad en algunas cosas, no sé, etcétera. Y un pequeño business case que haga sentido. El tema de coworking para reuniones comerciales. Pasa también que estamos a veces ubicados en zonas bastante caras. Y esas zonas caras, pues obviamente tienen un propósito bastante comercial. Sin embargo, esta crisis de oportunidades también significa repensarnos eso, ¿sí? Lo que hicieron a un momento dado, el año 2012, 2 empresas, fue, digamos, moverse a otra zona menos cara por metro cuadrado, que por cierto, los metros cuadrados también van a tender a bajar. Ya están bajando los precios de los departamentos, ya están bajando los precios es natural, ¿sí? Están bajando en cerca de 5 o 10% ya, y un poco más de tiempo van a seguir bajando. Y recuerden que el dólar tiene previsiones mixtas, pero la previsión que por ahí se está teniendo más fuerza es que sea 3.25 hacia fines de diciembre, ¿no? Entonces, bueno, va a haber un impacto de reducción aquí. Entonces, lo que se hace es básicamente que las áreas comerciales que tienen reuniones con clientes, pues de pronto usan coworking. A nivel de reducción de costos asociados, sí, pues, muerto el perro, muerta la rabia. Muerto el sitio, todas las instalaciones tampoco existen. Todos los gastos asociados ahí desaparecen. Obviamente esto implica también una inversión, en algunos casos, en reforzar temas de tecnología y sobre todo seguridad, ¿no? Y evaluar bastante, porque hay personas que lamentablemente nuestros equipos no tienen todas las facilidades para trabajar en sus hogares, ¿no? Entonces ahí y un caso muy cercano es que están habilitando un pequeño bono por internet a algunas personas, ¿no? Para que tengan internet y puedan acceder y trabajar normalmente. Y en algunos casos también tenemos sobrecostos por alquiler corporativos. A veces pagamos alquileres porque somos parte de una corporación, pero esos alquileres están muy inflados. Entonces, esos sobrecostos en realidad, hoy el mercado no los va a pagar, ¿no? Si los pagaba antes, pues ahora no los va a pagar en esta situación. Así que esos sobrecostos corporativos que se eliminen de su estado de su presupuesto, chicos, cárguenlo ahí a gasto social, no sé, alguna cuenta que no sea parte de su gestión, porque en realidad eso no tiene por qué ser un elemento de pérdida de competitividad de ustedes en el mercado. Y ahora cada sol cuenta. Bueno, abren la oportunidad. El año 2017 tuve la oportunidad de hacer un evento en Orlando del Centro de Servicios Compartidos, es una red internacional, y ahí vi bastante el tema de los robots. No el robot que camina, sino el robot pensado en aquellos programas que integran programas, ¿no? Y pude hablar con Amanda, que creo que es la que está aquí abajo, en el dibujo. Está en una pantalla, y Amanda lo que hacía era, atendía a 16.000 trabajadores de una empresa, dispersos a lo largo de Estados Unidos, como asistente social. Entonces, claro, en mi cabeza está, pero acá en la ley peruana dice que son 100, por cada 100 trabajadores tiene que haber una. Bueno,
esta distinta social se encargaba de todos los trámites, que son la mayoría, el 90% de trámites, que eran repetitivos. Por ejemplo, un trabajador llamaba de un grifo a las 12 de la noche del sábado para domingo y pedía un adelanto de $100. Y previa validación con el robot, en menos de un minuto estaba abonado el dinero según el límite de crédito que tenía. Y todo era automático. ¿Por qué? Porque esa transacción que se disparaba por el teléfono abría el sistema de recursos humanos, abría el sistema SAP y lanzaba la transacción al banco. Y claro, y eso era automático. Imagínense si hubiera sido con algo manual, llame el lunes, ¿no? El lunes nos vemos. Entonces, procesos robotizados, cuando llegué acá a Perú, quise implantar esto. Exploré los costos que había de esto, más o menos $50.000 por un bot, pero realmente ahora han bajado de precio inclusive, desarrollar esto, integrar sistemas para que los procesos salgan rapidito. Vi también que empresas de India, por ejemplo, les tomaba, no sé si fue 7 segundos o 70 segundos, ya no recuerdo bien, el proceso de emisión de una orden de compra a un proveedor. Claro, y eso son tiempos de clase mundial, a los cuales tenemos que aspirar, pero manualmente es imposible. Entonces, a través de estos procesos robotizados se pueden ahorrar hasta el 95% del tiempo y costo de los procesos. Han bajado de precio, son inmunes al COVID, tienen reducción de errores. Un caso muy rápido de Starbucks, aquí se lo pongo rapidito, chicos, discúlpenme que esté en inglés la guachafada, no lo pude traducir, tiene que ver con el viaje de simplificación de Starbucks del año 2015 al 2017, que fue el evento. Decían, antes las actividades eran 70% sistemas y 30% humanos. Luego pasaron a haber 70% sistemas, 5% humanos para los casos especiales que requerían un nivel de análisis y 25% para los procesos repetitivos robóticos. ¿Qué les dio eso? ¿Qué les dio? Que les dio pues, que un tiempo de procesamiento por factura, el humano era 3.2 minutos, el robot era 1.5, pero miren la cantidad de horas que trabajaban. El humano 7 horas, 24 el robot. Miren cuándo procesaba al mes, al día, 10 trabajados. Total, miren la diferencia abajo, en la última línea. Mientras que un ser humano procesaba por año 31.000 facturas, el robot lo hacía poco más de 10 veces. Entonces, se imaginan, esto en FM es tecnología, es rapidez, es velocidad. Eso es lo que necesitamos más que nunca ahora. Esta crisis activa cambios en el modelo de atención, pues hay que priorizar el tema de health and safety, ya lo hemos dicho, reducir el contacto entre personas, eso hace todo un reto. Por eso que ahorita, por favor, los safeties del grupo tienen que estar, pero muy activos, muy activos, yo extrañaba cuando estaba en el negocio FM, empresas independientes de safeties, no había o no busqué bien, pero ahora son más que nunca indispensables. Entonces, otra acción que tenemos que bajar, y acá hay un tema, empezamos con lo técnico, con lo económico. Discúlpenme, los que son más técnicos, ¿verdad? Vamos a tener que priorizar niveles básicos de atención. ¿Sí? Vamos a pasar de atender incidencias, emergencias, pedidos, ¿verdad? Con tiempo, vamos a tener que trabajar básicamente sobre la emergencia y lo que sea absolutamente necesario para efectos de continuidad. Obviamente, dependiendo del nivel de exigencia que haya puesto en ustedes el controller de su organización o su cliente, ¿sí? Tenemos que replantearnos los niveles SLA, los niveles de servicio, tenemos que replanteárnoslo porque hoy por hoy todavía los que tenemos en el mercado son bastante, yo diría deseables, ¿no? Pero hay que llevarlos a niveles realmente bloqueantes, es decir, aquellos que tienen que cumplirse sí o sí para garantizar la continuidad de la operación, pero bajo una óptica racional. Las penalidades que a veces aplicamos yo también he comprado facilities, y a veces pedimos penalidades con la esperanza que eso obviamente comprometa al proveedor, pero ese proveedor lo que hace es presupuestar las penalidades. Entonces, finalmente encarece el trabajo y no es necesariamente un desincentivo. Entonces hay que tratar de ahí optimizar esto, y eso va a ser el gran reto, hilar bien fino, pero ahí yo veo una oportunidad enorme de reducción de costos para ustedes. Hoy por hoy el modelo que mayormente existe en las empresas de FM es el modelo de contratación, un honorario fijo mensual, y luego trabajos variables con tarifarios, ¿verdad?
más unos trabajos que se cotizan y son aparte aprobados vía cotización. Es el momento, solo conozco 3 empresas que hayan hecho hasta ahora este modelo, y ya venimos hablando de este modelo del año 2011, a un modelo fijo en el cual todo a un proveedor, si fuera el caso, ¿no? Y que este proveedor, con un nivel de servicio, obviamente, establecido, despreocupe absolutamente de todo al cliente. Y que él maneje con su libertad, obviamente, y obviamente informando de las actuaciones al cliente. Ese aplauso no es para mí, ese aplauso es porque aplaudimos todos, perdonen, aplaudimos todos 8 de la noche aquí. Y este modelo de transferencia, de alguna manera de riesgo, créanme que genera un montón de economías, es bastante más usado de repente de lo que se usa aquí en esta zona latina, en Estados Unidos, lo he visto más allá, pero para que tengan una idea, gracias a este tipo de esquemas, se pueden conseguir ahorros bastante grandes, y porque permiten al proveedor manejar sus programaciones bajo control, digamos, sin necesidad de un control adicional necesariamente, pero con una finalidad de cumplir un nivel de servicio. Todavía hay operaciones, y eso es así, es natural, ¿verdad? Hay operaciones que son con modelo de personal in-house. Es decir, los que somos empresas y contratamos un operador de FM o qué sé yo, tenemos equipos in-house que trabajan dentro de nuestras oficinas, con un solo cliente, ¿sí? Ese modelo obviamente es un modelo que nos da tranquilidad como compradores, ¿verdad? Como gestores de esto, pero no siempre es el más eficiente, ¿sí? No es el más eficiente porque no se explotan necesariamente hay muchos traslados, eventualmente hay periodos holgados de trabajo, y claro, tal vez sea el momento de pensarnos en algún modelo en el cual ya no tengo mis técnicos, mis service desk, mis supervisores, ¿no? de mis sedes, de mis oficinas, sino es el momento de pensar en que, proveedor, forma tu núcleo este, oeste, norte, sur, y brinda servicios a diferentes clientes. Hoy vendrá el técnico Juan, mañana vendrá Mario, pasado vendrá Raúl, ¿verdad? Y la idea, obviamente, de eso es, siempre el riesgo ha sido la pérdida de know-how, el que no conoce mi edificio, no conoce mi agencia, mi tienda. Pero créanme, cuando vamos, obviamente, avanzando en profesionalizar la gestión, las personas tendríamos que ser capaces de pasar y crear los protocolos de tal manera que la persona que viene sabe cómo actuar. Entonces, eso generaría también ahorros a un modelo. Eso implica sacrificar niveles de control, y eso es lo más difícil en esta ecuación. Tenemos que revisar el tema de planes de mantenimiento preventivos a niveles de crisis, ¿sí? Lo mismo que decíamos en cuanto a incidencias, ¿sí? Niveles de crisis. Obviamente, no sé si hay alguna empresa de repente acá que le han dicho, no toques el presupuesto, tranquilo, sigue nomás así, tal cual, estamos bien, sigue para adelante. Yo creo que a varios nos ha caído una llamada, o hemos conversado y nos han dicho, ¿sabes qué? Bájame el contrato, optimízamelo en este tiempo, vamos a parar la mano durante 3 meses. Entonces, eso es normal, ¿sí? Y luego, también sucede que a veces hay redundancias, hay costos duplicados entre en lo que hace la empresa que contrata a proveedores y lo que hacen los gestores de servicios. Hay actividades duplicadas. Ahí hay que ver, digamos, realmente cómo se optimiza eso, porque se hacen actividades duplicadas clarísimamente. A veces uno solamente es caja de resonancia o traslada pedidos, pero en realidad no tiene sentido eso. ¿Sí? Tenemos que trabajar mucho en el tema de captura automática de pedidos al 100%. No tengo encuestas de esto, pero todavía sé de empresas que usan mucho el teléfono para la incidencia. Eso genera mucha manualidad, genera mucho tiempo, y eso son sobrecostos. Tenemos que también ver los sistemas de gestión que tenemos para el mantenimiento, ¿eh? Y esos sistemas, bueno, ahí hay varios que están por el mercado, ¿verdad? El EDIR, recuerdo al Máximo, el Archibus, he visto Reporta, he visto por ahí alguno más, Fractal. He visto varios sistemas, y cada uno tiene sus fortalezas, pero también usamos algunos sistemas que no son para mantenimiento, y son de service de sistemas,
cuestiones tiqueteras y no dan la talla para poder manejar este tipo de incidencias. Así que también pensemos mucho en eso. Hay también sistemas automáticos de control, ¿verdad? Que pueden ser aplicados para edificios principales. He sido partícipe de un par de evaluaciones y sí, pues a veces los costos versus el beneficio no se justifica, pero no dejemos... Digo, ¿acaso te son todos los cargos? Hola, hola. Ajá. Bueno, creo que me hacían una pregunta, pero no logré captarla. Bien, luego el tema de consolidación de proveedores, ¿sí? También eso va a generar economías, sea a través de proveedores FM o a través directamente de la empresa que contrata. O sea, esa consolidación de proveedores obviamente tiene su economía de escala. Eventualmente hay que evaluar algunas actividades en insourcing, hay que internalizarlas. El tema del paperless debe ser radical. Hoy por hoy hay firma electrónica reconocida por ley. Y esa firma electrónica pues está permitida y está, y esa firma electrónica, muchachos, a veces hay que pelear con SUNAT para decirle que me vale lo que le digan y porque eso está reconocido. Y de verdad, gastamos muchísimo dinero en archivos, en cosas, porque el tema paperless, del cual se habla mucho y se hace poco, créanme que hasta algunas leyes obligan a eso. No sé si han visto el ATS que obliga a que sea firmado, ¿no? Manual. Son el tipo de cosas que como de repente ahora que son un gremio APFAM, ¿verdad? Como gremio, se pueden impulsar. Contratar servicios en la nube, ¿verdad? Que tiene que ver con variabilizar, tiene que ver con que ya los servidores en mi oficina, eso ya son conceptos ya del siglo pasado, ¿no? Hay unas ventajas en la nube, hace 3, 4 años todavía eran un poco caras acá en Perú, pero ahora uno puede irse a Amazon, ahora puede irse a diferentes proveedores, en mercado local, a CenturyLink, qué sé yo, y puede realmente trabajar en nube, ¿no? Tenemos que también ver los sistemas ISO. Yo ahí he sido, los que me conocen, un fan número 1 de los sistemas ISO, pero que sirvan. O sea, sistemas ISO no para ganar concursos, sino sistemas ISO que realmente sirvan a la gestión, ¿no? Y esos sistemas ISO, pues es como una frustración que por ahí tengo todavía, y bueno, ya no estoy en el sector FM, ¿verdad? Pero que me llevé de repente no haber logrado inculcar eso como parte de un chip, ¿sí? De un mindset ahí, una forma de pensar, que tiene que ver con mucho de la mejora continua, con el cuidado, con las diferentes ISO, el cuidado del ambiente, el cuidado de la seguridad. Y hay una oportunidad también, por si acaso, para aquellos que ven el tema de proveedores, que tienen proveedores chiquititos, el nivel de endeudamiento al cual recurren ellos es bastante caro, ¿no? Ellos recurren a financiamiento en microfinanzas y lo que hacen ahí es, la tasa puede ser entre 10 y 12% mensual, ¿no? Alguno me confesó que hasta 18% mensual. Entonces, claro, eso encarece el servicio. Y si ustedes pueden ver la manera de acortarle ese plazo de pago, y es el minuto de revisar el tema de los plazos de pago, ¿eh? No, mi corporación paga 90 días. Sí, pues, pero te cuesta financieramente, estás pagando un sobrecosto financiero por respetar una política que es el momento de revisar. Dinamitar, ahora este verbo me encanta, pero hay que revisar el proceso de las áreas de soporte. Miren, no debemos permitir más de 2 o 4% de costos de soporte indirectos. Y claro, algunos los tenemos en 7, en 8, en 9, en 11, en 6, pero esto tiene que ser al revés. Replantear desde base cero muchos procesos de compras, administración, finanzas, control de gestión, auditoría, cobranzas, tecnología y otros, que en algunos casos, pues obviamente han ido creciendo con el tiempo, conforme han ido creciendo las operaciones en nuestros negocios, pero es el momento de parar en seco y decir, hey, 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 esto me está costando mucho y me está restando competitividad. ¿Sí? Tenemos también que pensar en eventualmente hasta outsourcear esos procesos administrativos indirectos. ¿Sí? Outsourcear implica tercerizar, y si somos empresa de outsourcing, sí, porque uno se concentra y se enfoca. Lo que decía al inicio, stay focused, es organización. Sí, hola Katia, sí.
Me parece que te congelaste. No sé si podrías volver a repetir, por favor. Me congelé. Sí, debe ser por... Me falta mi café. Gracias. Hola, ¿me escuchas? Sí, ¿Me ahora escuchas? sí, todo bien. Ok, perdóname. Pero esa es mi cara. No crean que es un error de comunicación. Bien. Les decía que también hay que replantear ciertos costos corporativos al negocio de facilities. Algunos de nosotros somos parte de corporaciones y nos caen unos costos corporativos. También los ponemos al brasero y los vamos a replantear. Y recuerden, el nivel del control en una empresa es como el freno, ¿verdad? Si uno lo tiene todo el tiempo aplastado, el carro no avanza. Claro, si manejas sin freno te puedes estrellar. Pero créanme, en esta coyuntura la agilidad va a ser decisiva. Decisiva. ¿Cómo medimos? Tenemos que trabajar la productividad de nuestros equipos front, los aquellos que están en el cliente, que dan servicio al cliente. Evaluar las contribuciones individuales por posición persona. Es difícil porque son nuestras personas, son nuestros equipos. Y a veces en épocas, ojo, que antes de coronavirus no estábamos tampoco la pasada, era una felicidad. Ya los presupuestos venían apretados, ya habían retos, ¿cierto? Ya cada uno de ustedes tenía el enorme reto de lidiar y gestionar esto, ¿sí? Pues ahora hay una motivación adicional para evaluar esa contribución individual por posición y persona. Tenemos que identificar aquellos procesos que son ladrones de tiempo. ¿Cuánto tiempo nos toma el proceso de facturar a un cliente, conseguir sustentos, el proceso de emitir una orden de compra, de coordinaciones redundantes, de aprobaciones, etc.? Automatizar lo automatizable, pero en serio, y desautomatizar lo que realmente está automatizado por gusto. Hay cosas que también, recuerden, cuando ponemos todo a la lupa del costo-beneficio, esa maravillosa cosa que nos enseñaron en la universidad, ¿verdad? Algo sirve. Y uno pone a luz de eso y dice, ¿vale la pena incurrir en este costo frente a este beneficio que tengo? ¿Vale la pena? ¿Se justifica realmente? ¿No? Hay una pregunta que hago siempre a veces es, si tuviera que sacar a mi hijo de la universidad que estudia y pasarlo a otra universidad mucho más económica, por tener que invertir en esto, ¿lo haría? No. Entonces, frente a eso, pues no pasa el test, no pasa el test. Realmente cuestionarlo, ¿sí? Hay que compartir recursos para diferentes clientes cada vez más, ¿sí? Hoy por hoy se hace, pero créanme que ahí yo creo que hay una posibilidad de ampliar inclusive esa cobertura. Hay que abordar reducción inteligente de costos, perdónenme, estoy viendo el tiempo, voy a poner un poquito más rápido, perdónenme. Reducciones inteligentes de costos a través de unas metodologías que yo les recomiendo, se las dejo acá, están copiadas a continuación, no voy a entrar mucho ahí. A través de metodologías ABA y Span de Control, algunos la conocen ya, son de McKinsey. Y luego, pues, también pensar que en algunos casos, ajustar costos, ajustando costos no se alcanza el mismo nivel de ahorro que si replanteas la cosa desde cero. No, ¿sabes qué? Ahora, ok, el cliente me bajó el contrato en 50%. O el controller vino y me dijo, ¿sabes qué? La mitad, 50%. Pues, ok, si comienzo a decir, ok, mi ingreso bajó la mitad y mis costos bajaron 20%, bueno, ¿qué puedo seguir bajando? ¿Verdad? Y voy a llegar un poquito más. Pero de repente la pregunta es al revés, es cómo replanteo mi servicio para obviamente empezar de cero y comenzar a armar el servicio como si no tuviéramos nada, ¿verdad? Esa es base cero, ¿sí? Ahí está la metodología McKinsey, muy rápida, básicamente tiene que ver con cuestionar las actividades que hacemos, hacer un análisis de valor de las actividades, ¿sí? Eliminar aquellos productos que en realidad no tienen valor real, y un flujo, ¿verdad?, que tiene que ver con cada unidad que se hace, qué actividades desarrolla, qué productos nos entrega, un informe de gestión, qué entrega y cuánto se entrega, a qué costo, cuánto me cuesta un informe, $3,000, 1,000 soles, 800 soles, cuánto me cuesta esta coordinación, es redundantes, 800 soles al mes por personas, tengo 10 de esas, cuánto me cuesta. Cuando le ponemos costos a las actividades, es ahí donde nos hablan los números, ¿cierto? Y acá hay la forma de avanzar en esto, y se lo dejo, por favor, tiene que ver con que o reducimos la actividad, ¿verdad? La reducimos. Si el informe era mensual, pues lo hacemos trimestral, así de complejo, y un mensual muy, muy ejecutivo, ¿sí? O pues hacemos lo mismo, pero de una forma más eficiente. Y hay diferentes opciones ahí que están planteadas aquí. Reducir el gasto de personal que realiza actividades, automatizar, cambiar procedimientos, combinar, separar actividades, balancear carga de trabajo,
Cuidado que a veces nos pasa mucho la maldición del talentoso, ¿no? Tenemos 10 personas en el equipo y 2 buenísimos. A esos 2 les enchufamos todo, porque son tan buenos que siempre lo hacen. Y esos están todos burnout, así quemados, y el resto están todos holgados, felices, viendo Netflix. Entonces, cuidado con la maldición del exitoso, ¿no? Perdemos gente así valiosa. También tiene que ver con el span de control. ¿Sí? ¿Esto qué cosa tiene que ver? Es el ámbito de control que realmente como jefes podemos tener sobre determinadas personas. ¿Sí? Yo vengo del Grupo Telefónica. El Grupo Telefónica les puedo decir que este spam era para llorar, ¿verdad? Teníamos 10 colaboradores con un jefe, el jefe, 2 jefes reportaban un gerente reportaba un director, el director reportaba. ¿Qué hacía cada uno? El span de control de uno era 1. Entonces, claro, y uno como estaba medio desocupado tenía que inventarse el trabajo, y eso pasaba siempre. Y claro, hoy por hoy pasan las cosas que pasan, ¿cierto? Entonces tiene que ver mucho con cuestionar mucho ¿a cuánto supervisa uno? Supervisar efectivamente, ¿eh? Y hay una serie de criterios, que son estos, naturaleza de trabajo, que son, no es lo mismo gestionar 25 almaceneros, que es una función bastante similar a gestionar equipos de repente de 10 consultores tributarios, o un equipo bastante técnico, ¿verdad? Especializado en algún tipo de torre, no es lo mismo. Así que yo les invito a hacer esta reflexión, este pensamiento para cuestionarnos la efectividad de la forma en que tenemos la estructura en la empresa. Hay tecnologías también que ahora ofrecen ahorros, en realidad no de ahora, ya vienen de antes. Hay tecnologías de equipos solares, me robé la presentación de DEDA ahí, con algunos equipos solares que hoy por hoy cada vez están usándose más, ¿no? Como FMs, nuestro rol es llevar tecnología que genere no solo mejoras de calidad, sino también ahorros. Y ahora, ahorros es la palabra divina. Ahorros. Abre el espacio también para competition. ¿Qué es esto? Es entre competidores trabajar juntos para invertir en cierta iniciativa. Por ejemplo, un robot, ¿no? Si van a ser robots, de repente, pues, costaría, no sé, a cada uno $50,000. Si lo comparten, será 25-25. Si, y ahí juega un rol importantísimo a PFAM. Así que acá yo veo una oportunidad enorme de ir viendo iniciativas, porque siempre el diferenciador, recuerden, ¿no? En este tipo de servicios es el servicio, ¿no? Y los que les va mejor siempre son los que dan el mejor servicio. Están bien cerca del cliente y rápidamente reaccionan y proponen cosas nuevas. A nivel, esta es la parte que no me gusta tocar, pero igual tengo que tocarla, ¿cierto? La dejo como al final, porque tiene que ver que hoy día hay personas que tenemos bajo ciertos regímenes. El gobierno ha dado ciertas formas de manejar esta cuarentena, de vacaciones adelantadas, compensación horaria, reducción de sueldo, y también el tema de la suspensión perfecta. Sí, que tiene que ver que es un cese colectivo, pero en realidad temporal, ¿cierto? Esto fue hasta el día, la presentación la mandé el lunes, hasta el lunes, 7.000 empresas solicitaron esto, ahí está el tamaño de empresas, 84.000 personas han sido incluidas en esta suspensión perfecta, suspensiones perfectas, que están siendo evaluadas obviamente por el Ministerio de Trabajo, pero ya están ahí. También son opciones que tiene la empresa para manejar los costos, porque recordemos que el flujo de caja es que finalmente determina la supervivencia del futuro de las empresas. ¿Sí? Las empresas a veces no se caen por ventas, se caen porque el flujo de caja no da más. ¿Sí? Está famélico. Y hoy por hoy yo veo con ilusión que ya se van a levantar algunas actividades poco a poco, obviamente cuidando la salud, que siempre es la prioridad, pero hay un impacto económico en las personas, ¿no? Y personas, muchas de estas son conocidas nuestras, y bueno, hay afectaciones de ese tipo, ¿no? ¿Qué oportunidades veo? Para terminar la presentación, perdóname, Katia, yo veo que el Estado va a ser un gran comprador. El Estado, miren lo que pasó, o sea, el 2018, 76% de ejecución, el 2019, 66%. No se ejecutaron 33 billones, digamos, de soles, ¿no? 33.000 millones, ¿no? Sí. No se ejecutaron, ¿no?
miren cuánto pudiéramos haber, cuánto se habría hecho en salud, ¿verdad? Pero bueno, siempre es mucho general después de la batalla. Entonces, el gobierno ya anunció que va a hacer shocks de inversiones, y ahí está una oportunidad enorme, enorme. También recordemos que hay un déficit gigante de infraestructura en el país, ¿sí? Carreteras, puentes, hospitales, diques, colegios, hospitales, y eso puede ser a través de alianzas público-privadas y obras por impuestos. ¿Sí? Obras por impuestos. Sí, sé que algunos arrugamos la nariz cuando escuchamos esas cosas, porque por lo que ha pasado en las noticias, por los escándalos que han habido, pero también eso es una oportunidad, porque hoy por hoy los grandes están medios en roche con esto, ¿cierto? Se cambia el nombre, ¿verdad? Se cambian de RUC, cambian de peinado, pero son ellos. Entonces, bueno, hay oportunidades aquí gigantes y hay que aprovecharlas. El Estado es el que tiene el dinero. Hoy por hoy, el gobierno es el que tiene el dinero. De hecho, lo está soltando, ¿verdad? Pero también lo va a hacer a través de compras. Por favor, chequeen su RNP, chequeen eventualmente alianzas para manejar esto, ¿sí? Por favor. Y en esto tiene que ver también el tema de nuevos servicios que yo veo aquí. El tema de obras en alianzas estratégicas, incursionar en obras. Algunos de ustedes tienen áreas de obras. Yo lo sé, obras menores, algunos inclusive tienen construcción para sus grupos empresariales. Y sé que no hemos ido más allá también por temas de capital y todo, pero esta situación de hoy nos obliga a mirar a veces más allá de nuestros business cases, nuestros planes estratégicos. Recuerden, nuestro flujo de caja 3 semanas. Entonces, hoy por hoy los actores principales están bastante desgastados por el tema de la corrupción, ¿cierto? Y eso abre una oportunidad, un abanico importante. Yo he sido miembro del comité AmCham de Infraestructura, Energía y Minería del 2008 al 2015, representando el grupo Telefónica, y les puedo decir que conocía a todos los que estaban en la televisión. Yo no salí porque en realidad no gané los concursos, pero a lo que voy es que hay una oportunidad gigante y lo que uno escucha y aprende allí es que obviamente lo importante es hacer los planteamientos, hacer un planteamiento de un trabajo y buscar a un alcalde, buscar a algún presidente regional, o hacerle la propuesta de lo que podríamos hacer contra impuestos y finalmente eso se genera una obra. Es decir, el trabajo, igual, siempre lo hemos buscado, todos lo hemos buscado siempre el trabajo, ¿cierto? Pero ahora implica buscar más allá todavía, más allá de lo que de repente decimos en un momento dado que íbamos a incursionar, porque estábamos más o menos, de alguna manera, controlados con nuestros presupuestos de facility. Si se recortan estos, bueno, hay que pescar en aguas distintas también. Atención a empleados en home office, ¿sí? Hoy por hoy hay trabajadores que no tienen la instalación y todo para poder trabajar en home office. Hay una oportunidad gigante. Gigante ayudar a esas personas que tenemos problemas en home office. Así que podría ser un filón adicional también a los servicios que hoy brindan las empresas FM y proveer servicios en general. También los problemas que uno tiene en la oficina, bueno, en una oficina, son también de tipo informático, microinformático. Y claro, y siempre vienen dos, ¿no? Viene uno y viene después, pero viene otro después, pero con el tema del COVID, donde tenemos que minimizar contactos, de pronto también es el momento de absorber algunas actividades de mantenimiento y microinformática por parte de ustedes como servicios. Y también creo que se prevé flexibilización de barreras laborales para intermediar. Entonces, hay servicios de intermediación en lo cual hoy por hoy la barrera estaba bien clara, outsourcing por un lado, intermediación por otro. Ahora es el minuto de que ambos parece que van a confluir dadas estas coyunturas. Y el tema de alianzas, la realidad es que enfoquémonos, van a haber actores que van a desaparecer del mercado por poca espalda financiera, van a desaparecer, ¿verdad? Entonces es también temporada de comprar. Los que tengamos alguna liquidez adicional, podemos eventualmente integrarnos horizontalmente, ¿verdad? Verticalmente hacia algunos proveedores competidores que eventualmente pues, potencien nuestra oferta. Y el tema de evaluar fusiones en competidores también es un tema que es el minuto de replantearnos y que bueno, nada, eso es. Y como mensaje final lo que les digo es, siempre toda crisis es necesaria, ¿cierto? Lo que decía Albert Einstein, y solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Ustedes hoy están viviendo, y todos estamos viviendo un reto importante, ustedes dentro de sus organizaciones, liderando temas de infraestructura, como áreas internas o como proveedores. El FM se lleva en las dos maneras.
Pero créanme, cuando pase esta turbulencia, que yo estimo que como muy tarde de diciembre estaremos volteando la página completamente, van a ser absolutamente mejores gestores de lo que son hoy. Y le podrán contar a sus nietos de acá a unos años, hey, yo estuve ahí a cargo de un barco navegando y lo saqué adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. No sé si por favor puedes poner el último slide. Vamos a empezar con la rueda de preguntas. Los dejo con Jorge, que ha estado filtrando un poco las preguntas para ir dándolas de manera ordenada. Jorge, ¿nos escuchas? A ver, dame unos minutitos que tenemos aquí unos problemitas de audio, por favor, a todos, mil disculpas. Raúl, ¿me escuchas? Hola, sí, claro que sí, Jorge, ¿cómo estás? Ya, ¿cómo estás? Bueno, te felicito antes que nada porque tu exposición está bastante buena. Gracias, Jorge. Sí. Bueno, tenemos una pregunta de Artemio Silva. Hola, Artemio. ¿Ya? Artemio pregunta sobre la evaluación de los costos del personal cuando trabaja desde su casa. O sea, se entiende de que en estos momentos todas las personas que hacen teletrabajo no tienen ningún tipo de subvención, salvo sea una condición tomada antes de esta coyuntura. ¿Qué opinas al respecto, Raúl, sobre los costos del personal cuando trabajan desde su casa? A ver, las personas que trabajamos desde casa tenemos algunos ahorros. Obviamente, por el hecho de no tener que trasladarnos, ganamos tiempo. Si antes trabajábamos 10 horas más 2 horas de transporte, pues ahora trabajamos 10 horas, ¿no? Y ganamos 2 horas allí, 2 horas que podemos hacer muchísimas cosas más. Hay ahorros en los presupuestos de las personas. El teletrabajo es una forma de trabajo que no tiene por qué afectar el tema del sueldo. Si son bajo mismas condiciones, similares condiciones que las que tenían de forma presencial. Lo que está viendo en algunas empresas es la reducción del sueldo cuando el nivel de teletrabajo es menor. Por ejemplo, en una empresa de autos, hay gente que da soporte a distancia. Entonces, ese tipo de soporte lo han dimensionado en que es el 50% nada más de su actividad en el día. Entonces, han acordado una reducción del sueldo al 50%, ¿verdad? Pero digamos, no sé si la pregunta, Artemio, un gusto saludarte, va por ese lado o va por quién va a pagar los costos del internet, de la luz, del trabajador. Pues si va por ahí la pregunta... No, Yo creo, sí. Raúl, que podría aportar tu respuesta indicando que básicamente debería ser un acuerdo entre el empleador y el trabajador, porque no necesariamente las condiciones con las que está laborando ese empleado sean las adecuadas si lo ves desde el punto de vista de ergonomía, ¿no? Pues ahí tendríamos que mejorar la iluminación, ponerle una silla ergonómica, una impresora, una fotocopiadora. Entonces, obviamente hay una reducción de costos, por un lado, pero también hay otros costos que tal vez mediante un acuerdo sí se podrían asumir, ¿no? Sí, además, ¿sabes qué? Recordemos que hay 85.000 familias que viven en casa sin habitaciones, en Lima. O sea, si alguna de nuestros trabajadores está allí, tiene una sola habitación que es cocina, dormitorio, mesa, y entonces, además también hay un estudio, lo tengo por allí, que dice que no todas las personas son felices con home office, porque algunas más bien tienen mayores niveles de estrés, sobre todo cuando tienen bebés pequeños, ¿no? Que están irrumpiendo, obviamente, permanentemente su trabajo y genera más conflictividad, ¿no? Así que, completamente de acuerdo, Jorge, que sí la oportunidad es, creo que las empresas no deben mirar a un costado y sí deben eventualmente estar prestas para ayudar a sus trabajadores que tienen dificultades eventualmente de conexiones o de recursos informáticos, ¿no? Y de espacios. Totalmente de acuerdo contigo, Jorge, la ergonomía. Gracias, Raúl. Tenemos otra pregunta del señor Pablo Jiménez. Y le he resumido un poco, ¿no? Y dice,
¿Hasta qué punto podemos reducir los costos, considerando que tenemos equipos críticos en nuestras instalaciones? Hola Pablito, un gusto saludarte. Bueno, ¿hasta qué punto? Y aquí entramos a esa, digamos, hay dicotomías, salud, economía, hay lo técnico y lo económico, ¿verdad? Obviamente, hay equipos críticos, que requieren una atención permanente y sostenida para que garanticen la continuidad de la operación, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de ello, tenemos que, obviamente, igual tener la flexibilidad y el espacio para ver si nos dicen, ¿sabes qué? ¿Qué puedes hacer por mí? No sé si alguna vez les haya pasado a ustedes, pero a mí me pasó un montón de veces. Mira, ¿sabes qué? Tengo esto. ¿Qué puedes hacer por mí por este dinero? Entonces, daba ganas de responder, abrazarte, pues, ¿no? Pero en realidad la respuesta era, ok, déjame revisar con el equipo técnico a ver qué podemos hacer. Y le decíamos, mira, hay que hacer 30, 40 actividades que son sí o sí pues, sobre ciertas torres o ciertos activos, ciertos equipos que son bastante sensibles. Pero vamos a priorizar estos 25, porque dentro de los prioritarios siempre hay los más prioritarios. Y como decimos, prioriza en nivel 1, y uno pone un nivel 1, pone un montón. Entonces, no, hay nivel 1 y nivel 0.9, digamos. De prioridad bastante crítica. Entonces, siempre hay que abrir el espacio, porque finalmente, si no hay dinero, Pablito, por más que le digamos, el cliente va a tener que tomar una decisión, o inclusive, si somos un área interna, poner en la mano del área del financiero, de la gerencia, el nivel de riesgo que se asume al no prestar mantenimiento a ciertos equipos, ¿no? Creo que nuestro rol es buscar la mejor solución posible, pero si finalmente el presupuesto que nos dan no nos alcanza, pues poner claramente los riesgos que se asumen y vivir con eso, y gestionarlo y estar presto para responder. Raúl, gracias. Tenemos otra pregunta de Katia Andrade, donde hace una referencia sobre los procedimientos de mantenimiento. ¿Van a cambiar por orden del Estado o por el cliente? Bueno, yo me voy a adelantar un poco a tu respuesta, pero en este caso tiene que ser por ambos lados. Porque tanto el gobierno como la empresa se deberían volver más exigentes con los mantenimientos de los equipos críticos. No sé qué opinas, Raúl. Bueno, a ver, hay situaciones que son, a ver, priorizando el tema siempre de la seguridad. Antes del COVID teníamos temas de seguridad bastante críticos ya. Dificultades críticas en general en el país, ¿cierto? Teníamos más problemas en ciertas ciudades del país, con ciertos inclusive tipos de servicios. Entonces, es responsabilidad finalmente yo creo que el sector tiene que también hacer una propuesta, como que cada sector se está organizando y está llevando propuestas de cambio de políticas, ¿no? Ese es un poco también un beneficio de estar agremiados. Uno puede como gremio plantear modificaciones y recomendaciones para ciertas cosas que generan sobrecostos y no generan ni un valor. Y los tienen todos, porque finalmente sobrecostos, ¿quién los paga? Los paga finalmente la empresa cliente, ¿y quién los paga al final? El usuario final, las personas. Entonces, el gobierno, sí, obviamente el gobierno ha sido bastante laxo en muchos temas, ¿sí? Ha hecho leyes y no ha supervisado eficientemente. Sunafil creo que es un ejemplo bastante claro de lo que me refiero, ¿no? Ha quedado muy corto su espacio de supervisión y también en expertise. Y ahora su foco va a ser revisar subvenciones perfectas. Confío en que se incorporen más recursos al Estado para que puedan ayudarnos a supervisar mejor este tipo de actividades y ayudarnos entre todos a protegernos y hacer las cosas de la forma más eficiente posible. Gracias, Raúl. Tenemos una pregunta del señor Danilo Diesel, bueno, de la empresa Danilo Diesel. Él la está enfocando sobre si las empresas deberían seguir considerando a sus equipos críticos como instalación muy urgente dentro de sus organizaciones.
Jorge, a ver si tuve una parte en la que no logré copiar bien la pregunta, perdóname. A ver, Danilo dice, le está preguntando si los equipos críticos deben continuar con su programa de mantenimiento. Bueno, más o menos lo que le decía a Pablo, creo que todo equipo crítico tiene que ser, obviamente, debidamente protegido, mantenido, cuidado, pero hay una restricción que se incorpora cada vez más en este modelo. La restricción es cuánto dinero hay, ¿verdad? Las instalaciones son las mismas y los presupuestos son menores. Entonces, lo que toca, como les digo, es los recursos que hay, de priorizarlos en lo súper más prioritario, de lo crítico lo más crítico, y dentro de lo más crítico lo más crítico, y el resto poner claramente los riesgos que hay y ver en qué medida también se pueden paliar y buscar soluciones creativas. Porque no solo basta, claro, poner los riesgos es bien fácil, o financiero lo veo eso seguido, toma tu PPT, los riesgos son tuyos. Sí, pero dime tú cómo me puedes ayudar a minimizar ese riesgo, o sea, dime tú como técnico, de qué manera. No, es que no hay dinero, si no hay dinero no hay para hacer esto. No hay alguna forma, digamos, así como los talleres de mantenimiento industrial, los que hemos trabajado en planta años, de pronto sabemos que a veces, lo decía mi hermano José, con quien hablaba ayer, no tiene muchos años ahí, en mantenimiento industrial, me decía que es, a veces, no lo cambies, repáralo, ¿no? Y claro, y tenemos talleres maestranza en los cuales tenemos que hacer la técnica del relojero, ¿no? Que desarmamos y armamos, ¿verdad? Obviamente, con la responsabilidad del caso, en donde se pueda. Pero yo no quisiera renunciar de antemano a que digamos, bueno, si no hay plata no se hace, ¿no? Yo creo que ahí está nuestro valor. Creo que el encontrar dentro de todas las formas posibles, descubrir lo más posible, que nadie pueda decirnos que no pensamos lo suficiente, ni lo exploramos, ni lo imaginamos, ¿no? Que nadie nos pueda decir nunca que nos faltó este compromiso con el presupuesto, ¿no? No, sino que vean que hemos hecho todo el esfuerzo posible, pero hasta donde se pudo, ¿no? Gracias, Jorge. Gracias, Raúl. Hay otra pregunta de la empresa Te Gestiona, donde menciona sobre el uso de protocolos y estándares ayudarán a fenómenos futuros similares al COVID-19. Bueno, yo creo que el COVID-19 va a significar, saludos a los amigos de Te Gestiona, va a significar un antes y un después en cuanto a protocolos en general de salud, de higiene, en el trabajo, porque leyes hay, ejecución nos ha faltado, y control más. Entonces, creo que esto va a significar un antes y un después, y creo que entre toda esa crisis necesaria, de la que hablábamos en el último slide, es necesaria para que avance, creo que va a ayudarnos bastante a avanzar en eso, y bueno, confiemos que no nos venga otra más, por lo menos en un buen tiempo, ¿no? De esta magnitud al menos. Sí, pero sí tengo la plena esperanza de que con esta pandemia, que nos ha golpeado tanto y nos sigue golpeando tanto, pues podamos entre todos sacar adelante el tema y sobre todo que haya la practicidad del caso. Y ahí es donde tenemos que ayudar a intervenir con recomendaciones técnicas, porque podemos pasar del 0 al 100, ¿verdad? En la teoría, en los protocolos, lo que se fije, y finalmente ejecutar en 20. Entonces tenemos que ser también bien realistas, ¿no? Y realistas, obviamente, porque claro, cuanto más rígido se pongan, más costo significa eso y menos se va a hacer. Entonces creo que ahí está el punto medio famoso del decir lo que realmente podemos hacer. Gracias, Raúl. Tenemos una pregunta interesante del señor Fernando Verasti, de la empresa Nardi. Con respecto a los costos, ¿recomendarías, como asesor que eres, a las empresas continuar con el home office después de la cuarentena? Mi respuesta es que los números hablen. No en toda actividad eso puede ser sostenible.
¿no? Hay actividades que son de bastante presencia, ¿verdad? Bastante intensas en coordinación. A priori, yo diría sí, pero obviamente dejemos que los números hablen, hagamos un pequeño business case ahí de cuánto sería el ahorro en cuanto a instalaciones, a gastos, en cuanto a todos los gastos asociados a la persona en la oficina, y también tenemos que obviamente acompañar el proceso de las personas en sus domicilios, y ese es el gran reto. Yo, Fernando, a priori me la juego, como me la he jugado por el teletrabajo hace más de 15 años, y siempre con más dificultades que ahora. Antes era, cuando uno decía esto, los de tecnología, pues a uno, disculpen los participantes, le mentaban la madre, ¿no? Porque decían, no, los sistemas, los hackers, la seguridad, se va a descontrolar todo, los datos van a terminar en Wilson. Entonces siempre el obstáculo era la seguridad de los sistemas. Hay que trabajar eso, reforzar eso. Yo creo que va a ser un beneficio importante para las personas también, el poder teletrabajar, y tal vez buscando mecanismos mixtos donde se pueda asistir a alguna oficina una vez cada vez que se amerite, para poder estar, digamos, no perder contacto también, ¿cierto? Yo me la juego, Fernando. Gracias por la pregunta. Tenemos una pregunta de Hernández, donde hace énfasis en los costos indirectos que no deben exceder el 4%. ¿A qué te refieres, Raúl, con los costos indirectos? O sea, ¿cuáles serían en un negocio de FM? A ver, los costos indirectos son todos aquellos que son de soporte al negocio, pero que no se facturan al cliente. Es decir, yo facturo los equipos base que tengo yo en mi equipo FM, son el facility, el gerente de operaciones, ¿verdad? El gerente del negocio, ¿cierto? Son los que están metidos en mi estructura de costos directamente. Mis service desk, mis técnicos, mis redes de proveedores, ¿cierto? Entonces son mis costos directos, más los gastos que me implica dar el servicio. Y luego siempre pongo ahí un abajito con gastos de soporte, ¿cierto? Y esos gastos de soporte, pues, los he visto enormes, gigantes. ¿Y qué áreas? Son costos administrativos. Los costos administrativos que inclusive a veces no están dependiendo del propio negocio de facilities, a veces son externos al negocio de facilities. Está en áreas de staff, en áreas de finanzas, en áreas de tecnología, en áreas de recursos humanos, en áreas que si bien dan un servicio obviamente necesario para poder llegar al cliente, terminan tomando magnitudes desproporcionadas con el tiempo. Sí, yo te digo, alguna vez he tenido que gestionar servicios de soporte con 10, 12% de costo. O sea, el soporte mío era 12% de mi precio. Entonces, imagínate eso. Entonces, con eso, claro, competía y no ganaba. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, poner mi 3% de costo y decir, la diferencia me la tendré que gestionar, pues, de alguna manera. Hay que ver cómo lo reduzco. Eso se llama target costing, ¿no? Es decir, costear objetivos. ¿Sabes qué? El mercado cotiza esto, pues yo cotizo eso, y tengo que ver internamente cómo gestiono mi organización para bajar eso. Y me tengo que pelear con quien tenga que pelearme, con el gerente general, apoyarme en él, para que reduzca esos costos, porque realmente tiene que tener magnitudes tal. Y para eso es automatización, para eso son los bots, para eso son todo ese tipo de simplificación, eliminación de informes, reducción de controles, afinamientos de los sistemas. Es decir, yo considero que un costo de 4%, por eso puse 2 a 4, es un costo bastante razonable. Obviamente hay matices y matices, pero les dejo acá la pincelada para que salgan de aquí y le digan a su financiero, oye, serás lo importante que quieras, pero 4% nomás, ¿no? Gracias, amigos Hernández. Bueno, acompañando un poco tu respuesta, también es muy importante que todos los participantes de este webinar tengan control de los costos hundidos. Los costos hundidos, entre comillas, no son ni directos ni indirectos, pero igual lo van a asumir. Entonces, tienen que evaluarlo, tienen que ver todos esos costos que les cargan de otras áreas y que la organización al final los asume al final de su estado de pérdidas y ganancias. Esos costos hundidos en esta coyuntura los va a afectar bastante. Eso también lo tienen que evaluar. Y Jorge, solamente para terminar eso, decir que en realidad en el fondo esos costos hundidos flotan más que los no hundidos, ¿eh?
Es decir, yo les diría más bien, háganlo flotar más para verlos. Y por eso que una tendencia a nivel mundial hace años es que esos costos de soporte ya no se repartan a nivel de áreas, a nivel de líneas de negocio. Se mantienen como una suerte de bolsa dentro del estado de ganancias y pérdidas, abajo, bien abajo, antes del EBITDA, ahí abajito. ¿Por qué? Porque cuando se hacen chiquitos al repartirlos, nadie lo siente, pero los gordos los ves ahí y le apuntas, ¿no? Después tenemos una pregunta sobre los costos de personal en las empresas de tercerización. ¿Qué porcentaje es el costo de personal en una empresa de tercerización o intermediación laboral? Bueno, depende mucho del modelo de negocio. Intermediación es un poco mayor, porque obviamente es un negocio de body shopping, ¿verdad? De venta de cuerpos. Bueno, poniéndolo, no es ofensivo, poniéndolo en el contexto que hay que tocarlo. Tiene un componente mayor, ¿verdad? Aquellos negocios que tienen intermediación de promotoras, ¿verdad? Son directamente call centers, son facturan la posición, ¿verdad? Entonces, es el costo de la persona más su instalación y tal. Y esa es la estructura. A nivel de outsourcing, dependiendo cuán automatizados están los procesos, ¿no? Y cuán integrados tengan los proveedores dentro o afuera. ¿A qué me refiero? Que algunos proveedores de facility tienen estructura de costos así: 50% de personal, 10% de gastos obviamente asociados al personal, movilidad, qué sé yo. Tienen 20% de trabajo con proveedores y tienen 10% de soporte, no sé si me cuadro. Más la utilidad, que son 8 o 7%, ¿cierto? Ya, ok. Si eso es así, funciona bajo red de proveedores, ¿cierto? Se apoyan para proveedores, dentro de proveedores. Pero a veces los clientes cada vez dicen, no, yo contrato directamente este tipo de cosas. Entonces, ya la red de proveedores y ya los operadores de FM contratan poco y el costo del personal toma mayor magnitud dentro de la estructura de costos, ¿no? Yo diría que cada modelo es distinto, no hay uno ideal, pero creo que yo invito a que cada vez más la automatización va a generar obviamente distintas estructuras de costos, como lo generó en el mundo industrial, ¿no? Donde yo trabajé muchos años en Barrington, al inicio de mi vida como costista, claro, pues, y éramos plantas de 500 personas, y de repente al traer máquinas telares electrónicos, obviamente eso bajó a 40 personas. Entonces, el costo de la máquina y el mantenimiento de la máquina y esas cosas, obviamente, subió la estructura de costos y el costo de las personas bajó. Sí, yo quería hacer un comentario sobre una reunión que tuve con los señores Johnson Control, que también son miembros de la asociación y van a tener un webinar más adelante. En Brasil ellos tienen unos modelos de negocio en el que el cliente no gasta absolutamente nada en la inversión, en la automatización de su edificio, y lo cobran como un servicio, como un alquiler. Entonces, eso ayuda también bastante para que las empresas no pierdan tanto capital en esta coyuntura, ¿no? Que tienes que cuidar tu caja. Y cuidar, Jorge, el CAPEX. Ahorita las palabras mágicas, recuerden, cuidemos el OPEX y cuidemos el CAPEX, el gasto y la inversión. En unas empresas, Jorge, tomando tu comentario, se están paralizando los proyectos de inversión, por lo menos están suspendiendo por lo menos 6 meses, y entonces el CAPEX es estrecho, y si hay modelos, de hecho, tipo renting, tipo servicio, tipo el que comentas, Jorge, cada vez hay más modelos de tipo, para aire acondicionado. Hace 8 años solamente eran laptops, servidores, ahora ya tenemos eso para efectos de tipo de aire acondicionado, UPS, grupos de hidrógeno, o sea, ya se ha ampliado bastante esto a actividades nuestras. Porque el equipo se puede mantener hasta que se puede mantener, pero llega un momento en el cual hay que cambiar, ¿verdad? El costo de mantenimiento supera el valor, así que, nada, Jorge, perfecto, totalmente alineado contigo. Pero siempre desde el punto de vista de hacer que los números hablen, ¿no? Los sistemas automatizados de control tienen una gran ventaja, ¿no? Que obviamente proveen información en línea y todo. Y eso hay que hacer business cases, porque en algunos casos pasa la prueba de costo-beneficio y en otros casos no la pasa. Tengo una pregunta muy interesante del señor Francisco Guzmán de Remax Seguros, donde menciona sobre qué cláusulas referentes a costos debemos considerar
en los próximos contratos de mantenimiento, sea de tercerización o de intermediación, respecto a posibles coyunturas que tengamos como el COVID-19. O sea, ¿qué cláusulas referentes a los costos debemos considerar en los contratos? Gracias por la pregunta, a los amigos de RIMAC. Bueno, de hecho, todo contrato tiene, y los abogados a veces nos ayudan mucho en eso, incluyen ciertos casos de fuerza mayor, ¿no? Y esos casos de fuerza mayor, un caso como esta pandemia, es un caso de fuerza mayor, ¿cierto? Me olvidé también incorporar esa cláusula en mi cláusula matrimonial, hubiera sido más fácil. Cláusula de fuerza mayor, lo lamento, no funciona el matrimonio, suspendemos el matrimonio. Suspensión perfecta. Pero bueno, a lo que voy es que creo que la cláusula que hay que poner siempre es enfatizar mucho en esa cláusula, ¿de acuerdo? Y porque los contratos son conversables. Creo que un proveedor, a quien un cliente llama, RIMAC, no sé, llama a renegociar un contrato y se cierra o trae al abogado, de por sí ya es una pésima forma de conversar, ¿no? Entonces, frente a eso, yo lo que aconsejo siempre es tener la apertura, pero obviamente el cliente va a entender y va a valorar que haya esa apertura nuestra como proveedores para hacer ese tipo de renegociaciones. Obviamente, tenemos contratos urgentes, tenemos una serie de compromisos que honrar, pero hay coyunturas como esta que ameritan, y yo no lo quisiera incorporar necesariamente en la cláusula, pero sí ser muy enfático en la fuerza mayor, ¿no? En la cláusula de fuerza mayor, y también en eventualmente nuevas, por ejemplo, condiciones de trabajo. Por ejemplo, el tema de higiene ahora va a significar eventualmente unos sobrecostos adicionales para las empresas de servicios. Entonces, claro, eso tampoco estaba contemplado por el lado del proveedor en sus contratos, y eso va a significar un fuerte expendio en temas de prevencionista, en temas de controles de higiene, en temas de las pruebas eventualmente, de las pruebas moleculares, qué sé yo. Entonces, creo que también hay que enfatizar en eso, si es para los lados eso, amigo. Gracias, Raúl. Mira, tenemos ya para cerrar el webinar una última pregunta del señor Alexis Yorca, de la empresa National Clinic, ¿ya? Donde la consulta es: ¿qué herramientas financieras podemos utilizar para acelerar la cobranza de nuestras facturas? Bueno, la que obviamente está bastante en boga ahora, y hay también operadores, o sea, creo que es el momento del factoring. Es la alternativa que inclusive yo personalmente para mi empresa estoy usando, ¿no? La alternativa del factoring es una alternativa que nos acelera la cobranza. Obviamente hay legislación que ahora ya protege la factura electrónica. Antes había que hablar de letras, ¿verdad? Ahora la factura es como una letra. Entonces, creo que el factoring es la mejor alternativa. Te pediría que converses con tu sectorista del banco y conversen la opción y veas las tasas, porque las tasas tienen que ser obviamente razonables, pero también, ¿no?, hay alternativas, además de en la banca, en empresas propiamente de factoring, ¿no?, que son privadas. Yo trabajo con una que se llama Genera, pero que te hacen una evaluación a ti y al cliente, y con eso pues te dan en factoring y te dan la liquidez, porque esa es una época en la cual hay que cuidar la liquidez. Y haces muy bien en adelantar la cobranza, porque más vale pájaro en mano que ciento en el cliente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Raúl. A nombre de la Asociación Peruana de Facility Management, estamos muy agradecidos por tu presentación, y a la vez invitamos a todos los asistentes, que hoy día la verdad fue un récord, llegamos a casi 100, que se sigan involucrando con nuestro webinar y se inscriban en la asociación, participen. Todos los aportes, como el de Raúl y como todos los socios que tenemos, empresariales y personas naturales, todos son bienvenidos. Y algo que tengo que rescatar de la exposición de Raúl es que, siendo gremio, vamos a ser más fuertes y nos vamos a proteger.
cuidar nuestros intereses. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos pronto.